Aleluya. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver un nuevo día, de ver un nuevo amanecer, porque cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que la paz de Dios esté con sus familias, y allí en su casa, allí donde está, vamos a hacer una oración al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te adoramos y te bendecimos. Dios, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas. Dios, perdona nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, y límpianos con la sangre de Jesús. Limpia nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser con la sangre de Jesús. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra y abre nuestro corazón para recibirla, y que no seamos simplemente oyentes, sino hacedores de ella, por intermedio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más a todos los hermanos, a todas las hermanas. Dios les bendiga allí en sus casas, en sus hogares. Le damos gracias a Dios por todo, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quiero invitarles en esta mañana a que abramos la Biblia del libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante, y quiero compartir con ustedes un tema titulado Señales del rapto de la iglesia. Señales del rapto de la iglesia. Señales del rapto de la iglesia. Vamos a mirar en el libro de San Mateo, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios añada bendición a su palabra, que su palabra corra y sea glorificada. Bueno, hay mucha confusión, inclusive dentro de los creyentes, dentro de la misma iglesia, y los creyentes se confunden fácilmente. Confundimos una cosa con la otra. Aún hasta algunos se atreven a decir de que ya el mundo se va a acabar, de que estamos próximos para que el mundo se acabe. Y hay una cantidad de episodios bíblicos
que tienen que cumplirse. Encontramos que primeramente lo que tiene que suceder es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Después del rapto de la iglesia comienza lo que es la tribulación, que incluye el gobierno del anticristo e incluye también todo lo que es la ira de Dios sobre los hombres que no le obedecieron. Y después de la tribulación y de la gran tribulación y después del gobierno del anticristo, ocurre otra serie de eventos. Viene lo que es el milenio, y después del milenio siguen otras cosas más, como está escrito en la palabra. Después de eso viene el juicio de las naciones, el juicio ante el trono blanco, y ya por, digamos, el último capítulo es lo que conocemos como el fin del mundo. Pero, digamos, lo que nosotros como iglesia debemos de estar pendientes, que es lo que concierne con nosotros, es con el arrebatamiento de la iglesia, lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Aquí hay una pregunta, aquí vemos en el capítulo 24 de Mateo, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos estaban muy contentos con su templo, era un orgullo nacional. Ellos se sentían muy orgullosos del templo que tenían, un templo que había sido construido por el rey Herodes, que se había gastado más de 46 años en la construcción del templo, y era un orgullo nacional. Todos los judíos se sentían muy orgullosos de semejante templo tan bonito, tan hermoso que tenían. Era un templo que tenía, el templo de los judíos tenía 500 metros de largo y 300 metros de ancho. Y ellos le muestran el templo a Jesús, muy contentos, muy orgullosos. Y cuando Jesús, la respuesta de Jesús es: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. En el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló en contra del Imperio Romano, y 4 años después de la rebelión de los judíos en contra del Imperio Romano, en el año 70, llega un general del ejército romano con sus legiones de soldados a reconquistar otra vez a Jerusalén. Y en esa campaña de reconquistar otra vez a Jerusalén, el general Tito, con sus legiones de soldados, destruye el templo y destruye prácticamente la ciudad de Jerusalén. Es decir, que la palabra que Jesús habló se cumplió unos años más tarde, y el templo de los judíos en el año 70 después de Cristo fue completamente destruido. Alabado sea Jesús. El Señor les había dicho: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire la pregunta que le formulan los discípulos a Jesús. Los discípulos le están preguntando al Señor Jesús: ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que él había hablado de la destrucción del templo. Y le están diciendo: ¿y qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del siglo? Mire que la pregunta va dirigida hacia las señales
para la venida de Jesús y para las señales del fin del siglo. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Están preguntando sobre la segunda venida de Jesús y están preguntando sobre el fin del siglo. Recordemos que nosotros como iglesia no estamos esperando la segunda venida de Jesús. Nosotros como iglesia no estamos esperando la segunda venida de Jesús, sino que lo que estamos esperando es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús venga por la iglesia, nadie lo va a mirar y nadie lo va a ver, porque Él va a venir con su ejército de ángeles y nosotros como iglesia nos vamos a reunir con el Señor en el aire, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Es decir, que cuando Cristo venga por la iglesia, Él no va a poner su pie en tierra. Él no va a poner su pie en tierra, nadie lo va a mirar, nadie lo va a ver. Pero cuando venga en su segunda venida, todo ojo le verá y todas las naciones de la tierra lo verán. Pero cuando Él venga por la iglesia, Él solamente viene hasta las nubes y se queda solamente en las nubes, y nosotros subimos y nos reunimos con Él. Subimos y nos encontramos con Él y nos vamos con el Maestro. Entonces, la iglesia no debe estar esperando la segunda venida, porque los que van a presenciar la segunda venida son aquellos que no se fueron con el Señor, son aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia, son aquellos que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, son aquellos que se quedaron en el rapto de la iglesia, son aquellos que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Y los que se quedaron son los que van a ver la segunda venida de Jesús. Por eso usted no debe estar esperando la segunda venida. Usted debe estar preparado para el rapto de la iglesia, debe estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia, pero no para la segunda venida. La segunda venida es para los que se quedan, para los que van a estar aquí con el anticristo, los que van a estar acá en el gobierno del anticristo. Y la pregunta que le están haciendo al Señor es: ¿cuándo va a venir el Señor? O sea, le están preguntando sobre la segunda venida y le están preguntando sobre el fin del siglo. Respondiendo Jesús, mire que Jesús va a responder de acuerdo a la pregunta que le hacen. Le están preguntando por la segunda venida y le están preguntando por el fin del siglo. Y el Señor va a comenzar a dar una serie de señales que van a dar una evidencia de cuándo se aproxima la segunda venida del Señor y cuándo va a ser el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Respondiendo Jesús le digo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Es una palabra profética que está dando el Señor Jesús, una señal, que iban a venir muchos usando el nombre de Él, y otros iban a decir: yo soy el Cristo, y iban a engañar a muchos. Tenemos conocimiento de personas que se han hecho pasar como si ellos fueran Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Alabado sea el nombre del Señor.
Glorificado sea el nombre de Dios para siempre. Alabado sea Jesús. Todos conocemos a este señor, el fundador de Creciendo en Gracia. Él, durante muchos años, él decía que él era Jesús hombre, que él era Cristo hombre, que él era la encarnación de Jesús. José de Jesús Miranda. Durante mucho tiempo este señor decía que él era Jesús encarnado, y mucha gente le creyó, y mucha gente lo adoraba, y mucha gente le veneraba, y mucha gente le glorificaba como si él fuera Dios, y él se hacía pasar por Jesús, y mucha gente creía que él era Jesús, que él era el enviado de Dios. Hace unos años, este hombre murió, este hombre falleció. Este hombre, el 17 de noviembre del 2013, murió en Orlando, Florida. José Luis de Jesús Miranda, Jesús hombre, el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia. Alabado sea el Señor. Y falsos profetas han habido muchos. Casi todos los grupos falsos o movimientos religiosos falsos fueron fundados por un profeta falso. Eso lo había dicho Jesús, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una profecía que ya la vemos cumplida. Recuerden que estas profecías son profecías que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, y profecías que tienen que ver con el fin del siglo. Y esta profecía de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos mesías, de los falsos ministros, de los falsos profetas, es una profecía que ya prácticamente está cumplida. Es una profecía que está cumplida prácticamente, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Guerras han habido muchas. La mayoría de los países han tenido una guerra interna. La mayoría de los países han tenido una guerra con sus vecinos. Pero esta palabra donde dice que una nación se levantará contra otra nación, un reino contra otro reino, un país contra otro país, vemos que ya han ocurrido dos guerras de carácter mundial. El 28 de julio de 1914, alabado sea el nombre del Señor, el 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y terminó en noviembre de 1918. De 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Y en esa guerra mundial murieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Una nación contra otra nación, un reino contra otro reino, mueren 9 millones de soldados y mueren 7 millones de civiles. En la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año 1939 y terminó en el año 1945, esta guerra
hubo tantos muertos que los historiadores no se han podido colocar de acuerdo. Unos dicen que hubo entre 55 y 60 millones de muertos. Otros dicen que ocurrieron 100 millones de muertos en esta Segunda Guerra Mundial. O sea que esta profecía prácticamente está cumplida, donde una nación se levantaría contra otra nación, donde un reino se levantaría contra otro reino, donde una guerra de todos contra todos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, han habido ya muchas pestes. El SIDA es una peste, y el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en el mundo. Está la peste negra o la peste bubónica, que mató a más de 75 millones de personas. Está la gripe española, que fue otra peste que mató más de 100 millones de personas. Está la peste del sarampión, que mató más de 200 millones de personas. La peste de la viruela, que le dio muerte a más de 300 millones de personas. La Biblia hablaba o habla de pestes. Bendito sea el Señor. Hambres. La Biblia también habla de hambres. Mire, 8.500 niños mueren cada día por falta de comida en el mundo. Y según datos de la UNICEF y según datos del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud y de la población, ellos informan que en el año 2017 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron por hambre, por desnutridos. 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el año 2017 por hambre. La Biblia hablaba o habla de hambres. La Biblia habla de terremotos, y han habido terremotos en diferentes países del mundo. Alabado sea el Señor. Han habido países. En el año 1960 hubo un terremoto que ocasionó la muerte a una cantidad de gente bastante significativa. Murieron 1.655 personas y hubo más de 3.000 heridos, y más de 200.000 personas perdieron sus hogares. Este terremoto ocurrió en Valdivia, Chile. El 27 de mayo de 1964 ocurre otro terremoto que fue en Alaska y produjo también daños bastante grandes. En el 2004 hubo un terremoto en Indonesia donde murieron 228.000 personas. 14 países fueron afectados. En Rusia hubo otro terremoto en el año 1952. En el Japón, el 11 de marzo del 2011, hubo otro terremoto con bastantes estragos. El 13 de agosto de 1868 también hubo otro terremoto. En Indonesia, el 27 de febrero del 2010, hubo un terremoto en Chile que cobró la vida de 500.000 personas. Alabado sea el Señor. Y 2 millones de heridos. El 23 de enero del año 1556 hubo también un terremoto que dejó 830.000
30,000 muertos. Entonces, el versículo 7 está hablando de hambres, de pestes y de terremotos en diferentes lugares. Y todo esto lo hemos visto nosotros cumplido. Pero estas son señales para la segunda venida de Jesús. Estos son señales para el fin del siglo. Ahora, preste atención, ponga usted cuidado. Si ya hay señales bíblicas cumplidas, si ya hay profecías bíblicas cumplidas que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, y la segunda venida de Jesús va a ocurrir después de la tribulación, después de la gran tribulación, después del gobierno del anticristo, pues cuánto más lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, con el rapto de la iglesia. Porque lo primero que va a suceder, lo primero que va a pasar, lo primero que va a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, es el rapto de la iglesia. Porque cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia sea llevada, el anticristo va a gobernar las naciones. Y en el gobierno del anticristo es donde va a venir la tribulación, y va a venir la gran tribulación. Y después del gobierno del anticristo es que ocurre la segunda venida de Jesús. Y si hay profecías bíblicas cumplidas que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, donde todo ojo le verá, cuánto más lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia, donde dos estarán durmiendo en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será llevada y la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Y ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo se levantarán de las tumbas, y juntamente con los que habremos quedado vivos, subiremos al mismo tiempo todos juntos y nos reuniremos con el Señor en las nubes, y nos vamos con el Señor y estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Jesús. Si hay señales bíblicas cumplidas, si hay profecías bíblicas cumplidas que hablan de la segunda venida de Jesús, cuando Él venga con la autoridad del Rey de Reyes, de Señor de Señores, cuando venga con toda la autoridad después de vivos y muertos, si hay profecías bíblicas, si hay señales bíblicas que ya están cumplidas para la segunda venida de Jesús, cuando todo ojo le verá, cuando los hombres le dirán a las peñas, le dirán a las montañas, los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si hay señales bíblicas, si hay profecías bíblicas cumplidas con la segunda venida visible de Jesús, ¿cuánto más el rapto de la iglesia, que es lo primero? ¿Cuánto más el arrebatamiento de la iglesia, que es lo primero? Si aún hay profecías bíblicas cumplidas que tienen que ver con el fin del siglo, que tienen que ver con el fin del mundo, que es el último episodio que aparece en el Apocalipsis, ¿cuánto más el primer episodio que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia? Alabado sea Jesús. Entonces, en vez de estar preocupado si el mundo se va a acabar hoy o se va a acabar mañana, más bien debiera de estar preocupado para que cuando Cristo venga y se quede en las nubes, venga con sus ejércitos de ángeles y se quede en las nubes, y nosotros subamos a reunirnos, a encontrarnos con Él en las nubes, tú puedas estar en el grupo de los que se van y no en el grupo de los que se quedan. Muchas profecías bíblicas ya están cumplidas. Los padres se levantarán contra los hijos se levantarán contra los padres, los enemigos del hombre serán de su propia casa, los padres entregarán a la muerte a sus hijos,
Hoy vemos que los padres matan a los hijos a través del aborto. Los hijos matarán a los padres. Hoy los hijos matan a los padres a través de la eutanasia. Dice la Biblia que unos se estarán casando y otros dándose en casamiento. Unos estarán comprando, unos estarán vendiendo, unos estarán viajando. Unos estarán como, que muchos estarán como Sodoma y Gomorra. Hoy vemos que hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. La fornicación se ha multiplicado como nunca, el adulterio se ha multiplicado, la lascivia, la concupiscencia, la inmoralidad sexual, la borrachera, el homicidio, la idolatría, el odio, el resentimiento, la amargura, la ira, el enojo. Hoy el pecado se ha multiplicado y está en los niveles más elevados, está en los niveles más altos. Los mismos pecados que se cometían en el tiempo de Noé se están cometiendo ahora y de una magnitud más grande. Los mismos pecados que se cometían en Sodoma y en Gomorra se están cometiendo ahora y en una dimensión mayor. Alabado sea Jesús. Todo esto indica, amados hermanos, que estamos viviendo es un tiempo de gracia. O sea que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza primero por los hijos de Dios. La conversión comienza primero por los hijos de Dios, porque el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. Amados hermanos, no sabemos si Cristo va a venir por la iglesia en la madrugada o al mediodía. Cuando Cristo venga por la iglesia y se quede en las nubes, en algunos países será de día, en otros países será de noche. En unas naciones la gente estará trabajando y en otras naciones la gente estará durmiendo. A muchos, cuando Cristo venga por la iglesia y se quede en las nubes, a muchos lo va a sorprender de día y a otros lo va a sorprender de noche. No debemos de preocuparnos si cuando eso pase va a ser de día o va a ser de noche. Lo que tenemos que preocuparnos es que cuando el Señor venga por la iglesia y se quede en las nubes para reunirse con la iglesia en las nubes, yo pueda estar preparado para irme a encontrarme con el Señor, a reunirme con el Señor en las nubes. Alabado sea el nombre de Jesús. En la época de Noé se salvaron 8 personas, en el tiempo de Noé. En Sodoma y Gomorra se salvaron 3 personas. ¿Cuánta gente se va a salvar? De acuerdo a la Biblia, el 50% de la iglesia se va y el 50% de la iglesia se queda. La Biblia habla de 10 mujeres vírgenes que estaban esperando el esposo porque se iba a llevar a cabo la fiesta de bodas, y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las prudentes tenían bastante aceite en sus lámparas y las insensatas tenían poquito aceite. Cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron a la fiesta de bodas y las que no estaban preparadas se quedaron por fuera. Cinco vírgenes entraron a la fiesta de bodas y 5 vírgenes se quedaron por fuera de la fiesta de bodas. La Biblia dice: 2 estarán durmiendo en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. 2 estarán trabajando en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será llevada y la otra será dejada. ¿Qué indica todo esto? Que el 50% de la iglesia, el 50% del pueblo de Dios está preparado para reunirse con el Señor en las nubes y estar con el Señor en las nubes
e irse con el Señor. Pero el otro 50% está desprevenido y el otro 50% no está preparado para el encuentro glorioso con el Señor en las nubes. En otra ocasión les voy a hablar un poco más amplio todo lo que tiene que ver cómo va a ser el rapto de la iglesia, cómo va a ocurrir el rapto de la iglesia. Pero hoy lo que quería decirle es que no se preocupe tanto por el fin del mundo, preocúpese por llevar una vida santa, por llevar una vida pura, por llevar una vida consagrada, para que cuando el Señor mande a sus ángeles nos podamos reunir con el Señor en las nubes, nos podamos reunir con el Señor en el aire y nos podamos ir con el Señor y estar con el Señor en las bodas del Cordero. Padre, en el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos consuela, tu palabra es la que nos corrige, tu palabra es la que nos instruye, tu palabra es la que nos orienta y tu palabra es la que nos dirige. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra dejarán de existir, pero tu palabra va a existir por siempre y para siempre. Señor, no sabemos el día ni la hora en que tú vas a venir por tu pueblo, que tú vas a venir por tu iglesia y vas a reunirte con tu pueblo, vas a reunirte con tu iglesia en las nubes, en las nubes. Señor, será como ladrón en la noche, que si el padre de familia sabría a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Tú no dijiste el día ni la hora en que esto iba a suceder, en que esto iba a pasar, porque solamente el Padre lo sabe, porque aún los ángeles del Señor no lo saben, solamente lo sabe el Padre Celestial. Señor, pero si hay profecías bíblicas que ya están cumplidas para la segunda venida de Jesús, para cuando Jesús venga con la autoridad del Rey de Reyes, de Señor de Señores, con la autoridad de juez de vivos y muertos, para cuando Él venga a juzgar a las naciones con vara de hierro, si ya hay profecías bíblicas para la segunda venida de Jesús, si hay profecías bíblicas para